Buenas tardes. Andamos aquí haciendo pruebas de audio. Eh, este viernes no es tan ligero como podría parecer porque nos agarró el día revisando material difícil en cuanto a compasión y en cuanto a trauma a lo largo de la infancia y cómo esto se ve en la depresión y generándola y así. Y como tenemos libros nuevos y les mandé en la mañana a quien esté del taller aquí una película que está buena, que está en YouTube, que pueden ver. No es muy nueva, creo que es del 2015 el primer volumen, pero es una recolección de cosas muy sensibles que le dejan a uno calentito el corazón. Y en base a esa revisión que estábamos haciendo en la mañana de la historia de un preso que explica cómo su concepto del amor no era muy claro cuando él fue creciendo y que eso prácticamente se llama trauma, decía que él había entendido amor de manera equivocada porque un adulto familiar cercano dentro de su casa lo golpeó todo el tiempo y le decía que era por su bien, que le dolía más al golpeador golpearlo a él que el dolor físico que le había causado y que lo hacía porque lo quería. Entonces él le explica desde la cárcel cómo se veía eso, ¿no? O sea, qué experiencia tuvo dándose cuenta que él había entendido amor todo mal y que en base a esa forma de amor que él había asumido que era verdadera, había lastimado a toda la gente que él había amado, estaba en la cárcel por un asesinato doble y pudo redefinir su concepto del amor porque la mamá y abuela de la mujer y el niño a los que mató fue quien lo rescató, debiéndolo haber odiado, no lo odió, sino le enseñó a amar y eso es una premisa que muy poca gente seríamos capaces de llevar a cabo, ¿no? Entonces, partiendo de esa revisión, brincamos a, un, a un proyecto que se llama The Compassion Prison Project, que se llama en español De un paso dentro del círculo. Y es un proyecto también que se implementó en una cárcel en California, ahí es donde empezó, y lo que hacen es que forman a todos los prisioneros en un círculo muy amplio en el patio, que se llama el patio del honor, y los ponen uno al lado del otro en un gran círculo y les piden a través de un micrófono y la creadora o fundadora del proyecto está parada en medio de todos ellos y empieza a hacer preguntas. Entonces dice, les pido que dé un paso dentro del círculo la persona que haya sido de los 0 a los 18 años abusada verbalmente dentro de su casa de manera frecuente o muy frecuente por el adulto responsable de su bienestar, y después de un paso adelante y avanza un montón de gente, ¿no? La siguiente pregunta dice, bueno, ahora de un paso hacia adelante la persona que a lo largo de su infancia, muy seguido, a manos de un padre, una madre o cualquier adulto que hubiera estado a cargo de su bienestar, haya sido abusado sexualmente, golpeado, haya sido empujado, jaloneado, y de un paso hacia adelante. Y lo que se vuelve muy impresionante en el video es ver cómo avanza la población carcelaria hacia el centro. Entonces lo único que empieza a quedarse como algo muy evidente es el hecho de que toda esa gente ha sido traumatizada desde el día en que nació. Toda ha sido golpeada, vandalizada, ofendida, ninguneada, no reconocida, no amada. Y la única manera que entendieron protegerse es haciendo cada vez más daños, violentando más. Entonces, hablando de esto, el Dani y yo, que pues ya llevamos el Dani y yo muchas conversaciones en cuanto a ese tema, por su propia experiencia y por el lugar donde él creció y donde él vive y de dónde viene y cómo se formó y lo que ha visto. Y mi propia experiencia en centros de rehabilitación, trabajando en anexos con mi mamá, en casas hogares, en orfanatorios y todo eso. Y de repente lo único que me queda claro es que es ese nivel de trauma el que nos vuelve gente muy hostil. Entonces, hay un libro que me ha llamado mucho la atención porque
está basado solo en depresión masculina. Entonces yo lo que le explicaba al Dani es que de la depresión femenina ya se ha investigado mucho, se han cubierto muchos temas, es como muy común oír que hay mujeres deprimidas y como que un poco todo este tema de la violencia de género y ya eso está muy cubierto, ¿no? A mí siempre me preocupan los temas que no se cubren porque son estas cosas que evidentemente se niegan y sobre las que nadie quiere hablar. Son temas que por honorabilidad o porque hay lealtades, no se quieren discutir, ¿no? Entonces, a mí en Oceánica lo que me llamaba mucho la atención, aparte de que la población masculina era infinitamente mayor a la población femenina, era que yo lo único que veía de manera recurrente en cada uno de esos hombres era que eran hombres que se veían muy deprimidos, pero no en el formato femenino. Eso quiere decir, no llevaban el dolor adentro y se hacían daño con él, sino que eran muy violentos hacia afuera, eran muy destructivos en todo lo que podían. Arruinaban sus oportunidades de trabajo, se autosaboteaban todo el tiempo en salud, vivían metiéndose el pie en relaciones personales, nunca llegaban a tener intimidad de ninguna forma. Tenían un montón de tipos y variables de abuso y consumo. Y a mí me parecía que eso no se veía como una depresión. O sea, pues en términos prácticos es la definición de cualquier hombre, ¿no? Así lo hacían ver. Y yo decía, no, o sea, esto es un factor y un fenómeno muy extraño porque no puede ser que tanta gente del mismo género esté cayendo dentro de las fauces de estas problemáticas tan hostiles y que no estén clasificados dentro de algún tipo de enfermedad mental, ¿no? O sea, ¿qué tienen? Pues no, es que son hombres y los hombres así son. Y había como una bola de explicaciones de esas, ¿no? Curiosamente también me di cuenta que todos los hombres que se vulneraban en terapia siempre eran rescatados por sus terapeutas y eso a mí me generaba mucho conflicto porque yo no entendía por qué los estaban salvando. Eso quiere decir que no los dejaban hablar. O sea, había mucha más compasión aparente por un hombre en una terapia que por una mujer. Y entonces no tenía nada que ver con esto de la división de género, sino qué es lo que pasa cuando un hombre se vulnera. O sea, socialmente condicionados como estamos y domesticados como estamos, atinamos a poder ver a un hombre vulnerable ya muy tarde en la vida, porque pues en el experimento de la prisión que les digo, que lo van a poder ver, ese Compassion Prison Project, lo que hace es dejarnos ver el infinito abuso al género masculino, pero es flagrante, o sea, es como muy ensañado. Entonces, esas personas cuando van creciendo no pueden hablar de lo que les pasa o se asume porque son hombres y serán golpeados y ya. Y entonces de repente se vuelve cruel de una manera muy ordinaria lo que les está pasando. Se acepta las golpizas, se acepta el abuso, se acepta que les griten que es, a ver, pendejo, no mames, qué chingados estás haciendo. El fin de semana y aquí empezó todo esto, el fin de semana que venía yo de regreso en el aeropuerto de la Ciudad de México, del puente, de repente sentí que no podía controlar mi impulso violento, pero lo tuve que hacer porque pues había guardias de seguridad y todo, me habían llevado a la cárcel. Pero había un papá en cuclillas y ojalá ese hijo de la chingada esté oyendo este podcast o alguien se lo pueda poner, porque la manera en la que tenía emparedado, porque no puedo decirlo de otra manera, un niño que estaba en cuclillas, que no debe haber tenido ese niño más de 7 años, y la manera en la que hostilmente lo estaba amedrentando en medio de todo mundo, todos los pasajeros en la salida nacional, pasamos por ahí. Y yo lo único que sentí, por un lado era la vergüenza que podía haber estado sintiendo ese niño así en ese momento tan desesperante, que había un papá gritándole con toda la cara deforme, con toda la violencia y el rigor de un adulto que quiere que el niño obedezca. Vayan ustedes a saber qué regla pendeja que tenía el señor impuesta. Con una mamá ciega, negando la realidad por completo, bailando con los otros 2 niños que le sobraban al lado, como si no hubiera estado pasando nada. El niño lloraba, no se podía controlar, y el adulto, entre más lloraba el niño, más lo violentaba. Entonces, llegó un momento en donde sí tuve que frenar porque mi previsión de mí fue verme agarrándole de las greñas a ese cabrón que estaba en cuclillas enfrente del niño, infinitamente más alto que él,
para traérmelo en reversa arrastrando por la alfombra y tratar de hacerle exactamente ver lo que se siente ser avergonzado de esa manera enfrente de gente que no conoces. Súmale entonces el miedo del niño de pensar que su papá lo puede dejar de querer, que él hizo algo tan increíblemente malo que esté en riesgo el amor que pudiera recibir de su papá en ese momento y para siempre. Entonces, mi pregunta, procesando esta información a lo largo del camino y durante toda esta semana que me ha traído como muy inquieta en cuanto a cómo se puede prevenir este tipo de trauma que se le va a quedar a ese niño, por ejemplo, para siempre. Y si eso fue capaz de hacer ese pinche adulto en público, no me quiero imaginar lo que es tener ese señor adentro de una casa encerrado entre cuatro paredes con el aval de una mamá absolutamente pendeja que no tiene los huevos para quitar a ese adulto de ahí y salvar al niño, ¿no? Entonces, habiendo dejado claro cómo se veía eso, me quedé con la inquietud, no nada más del niño, sino ¿qué le pasó a ese papá? O sea, ese pinche adulto que se veía exactamente igual que cualquiera de los pacientes que tuve la fortuna de atender en Oceánica. ¿Qué le pasó a ese güey que está generacionalmente educando en depresión? O sea, la está pasando aunque él no crea y no lo entienda. Entonces, mi tarea se volvió a averiguar cómo puedo yo ayudar a una bola de hombres deprimidos que no saben que están deprimidos y que de la única manera en la que pudieran detectarlo es porque se cacharan en ciertos síntomas que se verían exactamente como eso. Una persona que tiene algún tipo de malestar físico creado y validado como viniendo de la afuera, o sea, un niño comportándose no a la altura de lo que él espera. Una persona que recurrentemente bebe o que consume algún tipo de fármaco o droga que le sirva como para quitarse la inquietud. Un güey que está completamente distraído casi todo el tiempo por sus cosas que, para evadir y no quiere atender. Un cabrón que se está saboteando en su trabajo. Un güey que no puede llegar a tener ningún tipo de intimidad y que tampoco puede establecer relaciones cercanas o vinculares con gente a la que sí ama. Entonces, de repente me di cuenta que la humillación es exactamente lo que se hereda. Ese cabrón fue humillado por alguien, que fue humillado por alguien, que fue humillado por otro alguien. Y su tarea es humillar a otros, los que siguen, porque suena bien y porque así lo educaron a él. Y él cree que él no salió tan mal. Dice, yo no salí tan mal. Eso es lo que me va a decir cuando yo le diga, oye, ¿tú cómo chingados crees que necesitas ayuda o no? ¿Por qué no vas mejor a terapia tú? Y él me va a decir que él no salió tan mal. Me va a decir que él, o sea, que él fue víctima de cualquier tipo de educación tradicional y que gracias a los gritos que le pegaron y al amor que le vendieron como, al abuso que le vendieron como amor, se volvió esta variable de adulto que aparte tiene la fortuna de tener 3 hijos a los que puede abusar en un aeropuerto si le da su chingada gana, ¿no? Entonces, a mí lo que me empieza a llamar la atención ya y de manera evidente todo el tiempo volteo alrededor y veo exactamente lo mismo, es que podemos validar comportamiento hostil. Los hombres especialmente lo pueden hacer de una manera como muy evidente porque bajo el escudo o el paraguas de que están ustedes educando a ciudadanos de bien, cuando no entienden que están pasando trauma generacional y están enseñándole a los hombres especialmente a guardarse lo que sienten, a jamás exhibir ningún tipo de debilidad, a esconder dolor, y si del todo lo pueden exhibir es para superarlo y decir, es que yo me volví valiente en este dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que quiero que entiendan es que ninguno de los que escuchan esto se merecían haber sido maltratados. O sea, no se lo merecían, no es una cosa que les debería de haber pasado. Ustedes no son gracias al abuso que sufrieron. Y lo que me llama la atención es que es en ese silencio en el que viven, es en esa sensación de resguardo para que no se les vea todo lo que les pasó, lo que niega cualquier posibilidad de sanación. O sea, hablar las cosas en medio de una peda o en una pseudoconfesión con un amante, eso no va a jalar. O sea, eso no les va a sanar el agujero que sienten dentro, porque lo tienen relleno de más abuso. Entonces, ¿qué es lo que veo que sucede? O sea, a la gente a la que
luego de repente tengo aquí en el taller y que se vuelve valiente para sanar, no para gritar más, ni para quejarse, ni para echarle la culpa a otra gente, sino porque realmente quieren cortar el ciclo de abuso en sus propias vidas y dejar de pasarlo como si fueran chicles o herencia, tipo dinero y cuadros y casas y carros y sepa la chingada joyas. Ustedes heredan abuso, heredan violencia física, heredan autosabotaje, heredan consumo, heredan silencios. Y a mí me preocupa porque esto de andar heredando silencio no le ha arreglado la vida a nadie. Lejos de eso le ha pisado la vida a todo mundo. Entonces, cuando oí una vez que me dijeron que el tono de su papá los nivelaba, eso me lo dijeron una vez, es que mira, Vanessa, el tono de mi papá me nivela. Yo dije, ¿cómo? O sea, eso se llama someter. Es que con un tono alguien te pone a tono, o sea, eso quiere decir que te cimbra, te hinca, te sienta y te anula. Entonces, ¿cómo podemos tocar gente sin tocarla? ¿A través de qué herramientas o qué elementos tenemos a la mano para poder decirle al otro que está bien que se libere, que está bien que sea débil, que está bien que sea frágil, que no le va a pasar nada si llora? Que sería mejor poder hablar de lo que sentimos y que en esto de sentirse solos podrían ver el video del patio del honor en esa cárcel para que vean el tamaño que tienen esos cabrones y lo increíblemente agresivos que se ven y cómo pueden hablar contactando con su alma a un grado sensible que se vuelve admirable. O sea, para quien tenga la duda de si la fragilidad masculina se ve de alguna manera débil, no entiende lo que está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los hombres son hijos de alguien y todos los hijos de un hombre son leales a ese hombre. Eso quiere decir que ustedes son leales a sus padres sí o sí. Y cuando digo padres no me refiero a la mamá incluida, me refiero al otro número de hombres que son padres de los hombres que son leales a eso, lo que sea que hayan ofrecido esas figuras masculinas. Entonces, cuando nosotros entendemos pasar depresión como un agravante y podemos empezar a buscar los síntomas, o sea, estas cadenas de dolor impuestas generacionalmente que hacen un link entre un padre y un hijo a través de las generaciones y lo hacen a través exactamente del dolor, que necesitamos entender que hay que romper esa madre porque en la medida en que no podamos hablar de ello, ni siquiera de la infancia de cada quien desde una manera sensible, que no sea entre chistes y bromas y bueno, pero pues es que así era en esa época porque pues, eran los 60s o siempre hay como una explicación pendeja de por qué el abuso que te pasó a ti sí tenía validez o podía ser incluido en algún lugar. ¿Qué pasa cuando yo necesito entender brutalidad en mí, detectarla cuando no la puedo procesar y se me empieza a salir y empiezo a entender que por eso odio tanto? O sea, tienen estos patrones de sobar y pegar como muy bien establecidos, pero es porque dentro de ustedes así han sido tratados y se siguen tratando. ¿Cómo cultivamos herramientas o no sé, skills, ¿cómo se dice? Capacidades. Ajá. Para poder sanar. O sea, ¿qué es lo que nos tendría que pasar para poder dejar de estar buscando violencia de género y empezar a buscar violencia per se? O sea, por sí misma. A eso es a lo que me refiero. La violencia de género ha logrado mitigar el nivel de violencia recibida por el género masculino por siglos y ha logrado hacerla prácticamente un sitio sin importancia y no digno de ser visitado. Entonces, no sé si esconder fragilidad que a las mujeres se les permite exhibir. No sé si es porque un hombre frágil se ve como digno de ser protegido por un lado, pero al mismo tiempo anulado por otro porque no está exhibiendo masculinidad. Pero sea lo que sea, esta colisión social que estamos generando, porque eso es lo que estamos generando, o sea, estamos chocando unos contra los otros,
nos está dejando ciegos ante la posibilidad de prevenir abuso infantil para poder parar con el trauma que está generando eso. Entonces, cuando les digo abuso infantil, no me refiero nada más a abuso sexual, que todo el mundo quiere cómo acaba en esa idea. Me refiero a lo que hizo ese güey en el aeropuerto. Me refiero a avergonzar niños en público. Me refiero a no escucharlos, a asumirlos unos tiranos de 7 años. O sea, son sus pinches traumas los que los tienen abusando niños y pasando de generación en generación abuso y no lo quieren entender. Entonces, ya hemos discutido mujeres violentas durante mucho tiempo porque yo soy mujer y he sido muy violenta. Ese tema fue el primer tema que me aquejó, del que me di cuenta y el que logré parar. Fue mi conciencia o mi hacer evidente, mi propia violencia, lo que me ayudó a cacharme, a investigarme, a querer saber más de dónde viene esa madre y qué me pasó, y a poderla traducir en ayuda y servicio a otros. Ahora, ¿qué va a pasar cuando dejemos de analizar violencia en las mujeres y dejemos de hacer evidente el hecho de que hay hombres que no están tratando el tema en ningún horario porque se vería como depresión? Y un hombre deprimido no cabe en ningún lado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a rescatar a una sociedad entera que está chocando de un lado con el otro? Porque nadie entiende que esto es una cosa en cadena. Entonces, mi pregunta ante el evento del aeropuerto es ¿cómo es violenta la mamá esa? Porque de que es violenta, pero ¿cómo? Porque estaba bailando ahí al lado con otros 2 niños. Como si lo que estuviera pasándole a su primer hijo no le estuviera pasando. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la señora es violenta, pero porque le tiene miedo al güey, porque le pasa seguido, que ese güey es violento? Bueno, ¿y ese güey violento de dónde viene? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué le pasó a ese señor que se convirtió en ese güey? Bueno, como esto no lo queremos atender en grupo, eso quiere decir cuerpos con almas inmersos en patrones de humillación y abuso constantes, y queremos tratarlo como si fuera un problema de género, no vamos a avanzar. Eso es lo que estoy tratando de explicar hoy. No vamos a avanzar. Entonces, si ya se ha atendido depresión femenina, por un lado hay que empezar a atender depresión masculina y poder diferenciar cómo los síntomas no se parecen. O sea, una mujer deprimida se ve muy distinta a un hombre deprimido porque socialmente están construidos de esa manera, así los domesticaron. Y por otro lado, dejar de estigmatizar como femenino cualquier tipo de vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad, introspección, reconexión con uno mismo, llanto per se. ¿Qué es lo que pasa? Que esta condición en los hombres se va sin diagnosticar por años. Pero el daño que genera un cabrón deprimido, porque se vuelve muy violento para el afuera, es muy grande. ¿Sí entienden? O sea, sí hay hombres deprimidos que están haciendo mucho daño porque son muy violentos físicamente de manera muy evidente. O sea, es muy rocoso ese camino. Entonces, cuando pienso en... Bueno, es que sí hay muchas mujeres víctimas de... Sí hay, pero ¿quién está atendiendo la causa? ¿Quién se va a hacer cargo de desdeprimir a una bola de güeyes que no saben que les está pasando lo que les está pasando? Porque entre más violencia se genera, más violentos son los hombres. Vienen de ese patrón de abuso de infancia. Ahí está, con una mirada, con una desacreditación, con un empujón, con una cachetada, con un jalón de pelos, con una invalidación, con una vergüenza pública. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si particularmente quitamos el ojo de donde tenemos que empezar a ponerlo, y porque nos da hueva atender el pedo porque no se les ve tan increíblemente destructivo como se nos ve a las mujeres esto de estar deprimidas, ¿cuándo vamos a poder parar esto de estar pasando de generación en generación abuso? Pues, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a ser capaces de explicarle a un niño qué le está pasando a su papá, por ejemplo? Entonces, no es que sirva de justificación, no mamen. Porque pues este podcast no es para que encuentren una herramienta para justificar sus mamadas, al contrario, es para que digan, yo soy ese güey.
O sea, yo he jaloneado a un hijo en una cola del cine, yo he aventado cosas enfrente, yo he pegado puñetazos al lado del niño, yo he dicho eres un pendejo, yo he preguntado qué estabas pensando, eres un animal. Yo, ¿no quieren mejor ir ahí, que es más fácil? O sea, es más fácil vernos en esos lugares tan opresivos y cómo hemos sido nosotros la causa de ese abuso y poderlo parar. Y a la par de eso, decir, oye, igual y estoy deprimido, ¿no será que tengo algún pedo que no quiero atender? Porque el problema es que la depresión es una enfermedad afectiva, o sea, es del sentimiento, es del sentir el problema. Y el asunto aquí es que a los hombres no los dejan sentir nada, tienen prohibido. Ahora un poco se ha vuelto más común, pero no es tan común como creen. O sea, está tan tejido en nosotros y especialmente en los hombres como género, el hecho de que sentir los debilita, que yo creo que eso, lejos de ayudarlos, les hace un deservicio, ¿no? Bueno, pero nos vale madre, ¿ya vieron? Entonces al niño al que le estaban gritando, ¿qué creen que le gritaba el papá? No llores. Ok, también ahora te vas a poner a llorar. Cabrón, es que no te ves, güey. A nosotros, a veces me vienen un montón de ejemplos que puedo dar de mi niñez, porque sí fue bastante pesada, dura. Sí nos criamos con un alemán ahí medio rígido y fuerte de carácter, que las travesuras que nosotros hacíamos, que para nosotros eran travesuras, que a él le costaba algo económicamente o lo que sea, nos agarraban a chingazos. O sea, así como contaban un poco ahí en la cárcel con lo que tengan en la mano. O sea, si tenían un cable, con un cinto, o sea, nos daban con lo que sea, ¿no? Para ablandar un poco la forma de carácter que teníamos nosotros de tantas travesuras que hacíamos. Pero para nosotros seguía siendo una travesura, ¿sí? Romper un vidrio jugando al fútbol del vecino estaba catalogado como una putiza con lo que tenga en la casa. Es más, él mandó a hacer un rebenque con lo que le pegan a los caballos, lo tenía colgado en la pared. Nunca nos pegó con eso, pero físicamente, ¿no? Pero ahí estaba la amenaza, como diciendo, siempre estaba ahí. Después teníamos peleas así entre hermanos en la casa y papá estaba sentado en el patio y cuando uno se quedaba llorando en el piso le decía, no, seguile dando porque se hace el que está llorando. O sea, como que pégale más fuerte para que no se haga, como diciendo, bueno, y después cuando ya de niño aprendes a parar, como diciendo, bueno, si la está pasando mal el otro. O sea, si de una pelea de travesura de niños, de hermanos, ya pasó a ser algo más agresivo. Bueno, como que sí dabas un paso para atrás y parabas un poco. Eso, a medida que vas creciendo, bueno, en mi caso, vas agarrando un poco más de cuerpo, vas agarrando un poco más de valor, te empezás a preparar. Por ejemplo, yo me metí al gimnasio, me empecé a hacer clases de boxeo, todo, porque dije un momento como que eso tenía que parar en algún momento. Me peleaba mucho en la calle, salía en los antros a disfrutar el fin de semana de boliche, no sé qué, y buscaba la excusa perfecta de pasar a encontrarme hombro con un cabrón y agarrarnos a chingazo enseguida en el boliche, y siempre salías lastimado, ¿no? Y se sentía padre porque decía, bueno, ya estabas peleando y como que sentías esa parte de amor y odio, ¿no? Como diciendo, sí está bueno que golpearas y que te golpearan también. Bueno, ahora de grande como que no se siente tan lindo eso. Otra de las cosas que siempre era aplaudido en el grupo de adolescentes, que era el que siempre andaba metidos en problemas, era el que peleaba más, el que se aguantaba más las chingazos, todo. Y era como que era el valiente del grupo, ¿no? Y era el Dani el que siempre peleaba. Hasta que un día papá una vez llegó
del club donde iba a jugar las bochas, a las cartas así, y se tomaban sus tragos ahí hasta perder un poco la conciencia y llegaba a la casa a querer poner orden, ¿no? Y así lo hacía, ¿no? Hasta el momento que un día me planté enfrente de él y le dije, bueno, ya está, esta fue la última y no lo vuelvas a hacer porque... O sea, por dentro siempre sentía que no le iba a levantar yo una mano a él porque no sé qué pasa por dentro que si, bueno, no le vas a faltar el respeto a tu papá nunca. Aunque te agarre fuetazos. Aunque te caigan a trompada. Y por eso decidí a la corta edad, a los 16 años, de irme a la casa porque iba a ser un desastre. Y como veía que alrededor era normal, o sea, mi mamá no decía nada, mis hermanos estaban pasando por la misma situación, sea hombre o mujer. Mis amigos pasaban por la misma situación porque en la cuadra unos no tenían, no sé si lo bueno o malo de tener el papá en la casa y se crían con la mamá nada más y se quedan hasta altas horas de la noche en la calle, criándose un poco en la calle y terminando en la cárcel, matando gente. Y ahora que veo un poco lo de la cárcel con Vanessa que estábamos viendo en la mañana, decía, qué fuerte, porque sí podría haber sido yo uno de esos también. O sea, sí me crié en ese entorno y vos fíjate qué chistoso que porque se me viene a la cabeza y decir, bueno, por la rudeza de mi papá siempre de traernos cortitos de carácter, nosotros sí éramos maltratados dentro de la casa, pero no fue más allá a ver qué hubiese pasado, no sé. No sé, Pero bueno. Creo que ahí tienes un punto importante a revisar, porque ahí es donde tú vas a medir hoy de adulto qué nivel de depresión es ese en ti. O sea, cómo tienes, y lo vimos ahí en qué son los síntomas del trauma, ¿no? En la prisión, cuando pasan con estos cartelones y cada prisionero escoge qué es lo que lo define, ¿no? Y si te fijas, todos los niños que fueron físicamente abusados o sexualmente abusados o verbalmente abusados, tienen casi todos palomita, pues, ¿no? O sea, y escogen el que es más evidente para ellos, pero eso no quiere decir que no padezcan de los demás. En el punto en donde tú te encuentras contigo, eso quiere decir, oye, que ya eres papá de una hija, que estás trabajando, que tienes que ver cuántas veces te autosaboteas en tu chamba, cuántas veces tienes como esta necesidad de encontrar en qué forma puedes abusar de ti. O sea, a lo mejor tú lo harías con el ejercicio, tipos de alimentación, suplementos, la chingada. En otra gente pues se droga, bebe alcohol. Pero ahí está latiendo, ¿no? O enfermedades físicas como la que el otro día te decía, a veces que siempre vas a estar enfermas, o sea. Sí. Y si tú, en la listita esa que hicimos en la mañana, le tienes que poner palomita a los 6 identificadores comunes de una depresión, tienes todos. O sea, no puedes establecer una relación de intimidad duradera, o sea, te vas y te metes en pedos, pero escoges también de la chingada. O sea, como que hay mucho ahí adentro que cuando no lo queremos observar, nada más nos viene a liquilar, pero lentamente, o sea, es como esta sensación de al acecho de una mala vida que se siente como el fuete de tu papá colgado ahí, el recordatorio de que en una de esas, o sea, ahí está. Esta sensación de depresión es exactamente igual, o sea, ahí está colgada. No la van a usar para que se te vea como tú te imaginas una depresión, que sería como todos los rasgos femeninos, que son autodestructivos, que son, estás tú en una cama tapada, no quieres salir, no sonríes, no convives, no trabajas. Pues no, así no se ve porque esa es la condición femenina. La condición masculina es muy diferente. Bueno, hay otro punto que estoy muy hablador hoy. No, pues sí, qué bueno que tienes ejemplos tuyos de eso. Que me pasaba mucho cuando estaba más chico, antes de irme a mi casa, que para no pasar por todas esas cosas de castigo, trataba de hacerlo lo mejor posible para siempre estar del lado del jerarca de la casa y no recibir los chingadazos, así que como que era el que mejor desempeñaba en la casa.
Pero no era así como que yo quisiera vivir mi infancia haciendo las cosas de niño y terminaba carreando arena en el patio de la casa como haciendo trabajo de un hombre ya, ¿no? Y capaz tenía 8 o 9 años. Como que sí se va pasando un poco la infancia por eso. Otra de las cosas que me pasaban también, como siendo, bueno, ahora de grande, eran las horas de ejercicios que hacía con el maltrato de la alimentación, con el maltrato de los suplementos, porque no era una parte que supuestamente era agradecido hacer eso, era puro maltrato nada más. Y siempre llegaba al objetivo que supuestamente quería tener, pero no lo disfrutaba para nada. O sea, sí era el físico que lograba con tantas horas de sacrificio, pero a la hora de tenerlo como que decía, bueno, era mejor no tener tanto sacrificio para llegar a eso. Así que bueno, hoy en día ya me voy cachando en más cosas y tratar de no ser autosabotearme en un montón de otras y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y sí me ha ayudado mucho el taller a ver ese tipo de cosas y tratar de pararlo, hacer una pausa, ver las cosas como están en ese momento y tratar de no salir tan perjudicado en el día, porque sí nos va afectando físicamente. Y bueno, sí. Hay una imagen en el video del proyecto de la prisión. El patio es muy grande y los internos son muchos, ¿no? Y entonces los paran uno al lado del otro y están distanciados del centro. Y esta observación lo hace uno de los prisioneros en la reflexión que está grabada, ¿no? Dice, es muy curioso, pero cuando nosotros tenemos o albergamos dolor como producto del trauma o por el abuso o por lo que sea que haya sido tu experiencia de la infancia, te sientes solo y aislado, distante de cualquier gente con la que puedas conectar. Así se ve, ¿no? Dice, y curiosamente cuando nos piden dar un paso adentro del círculo, ese círculo de distanciamiento se va cerrando para acabar de pronto todos hombro con hombro juntos adentro de un espacio chiquito, pero sintiéndonos profundamente acompañados y nos volvemos bien valientes, ¿no? Hay otro cuate que dice, bueno, yo quiero decir que hubo una de las preguntas en donde yo debí tomar un paso hacia adelante, darlo, y no lo di por cobarde. Y me di cuenta que toda la gente a mi alrededor dio un paso para adelante y dije, qué valientes, o sea, me quedé atrás, no pude con el dolor y decidí negarlo. Entonces no avancé. Dice, pero después de que me di cuenta de eso, di todos los pasos que tenía que dar por mí, por mis compañeros y porque valdría la pena formar parte de este proyecto de recuperación, ¿no? Entonces, es curioso también cómo la cosa más común como identificador para ellos dentro de la cárcel, de cómo se sienten, es depresión. Te fijas que la dicen muchas veces, ¿no? Y ahí es donde está, siento yo, esta amenaza latente, porque no es una sensación de falta de amor propio, no, eso ya es como trabajo más profundo, ¿no? Es cuando el que tiene más tiempo en el proyecto, pues es más audaz y ha hecho más chamba, y entonces se atreve a decir o identificar en él conductas cada vez más específicas y más profundas. La de afuera, el outskirt, que es como la barda exterior, nos dejaría entrar si pudiéramos detectar que la puerta es la depresión. O sea, que una vez que yo la abra, voy a sentir alivio porque voy a poder empezar a sanar, o sea, voy a poder tomar en cuenta que a lo mejor algo me está pasando, que no es normal beber tanto sin control, que no es normal autosabotearme, que no es normal no tener una relación que se vincule de manera sencilla, que no es normal no poder tener intimidad o poder desempeñar en intimidad, que no es normal tener enfermedades físicas, gastritis, migraña, dolores de cabeza, dolor de artrítico, o sea, una bola de cosas que
que como que acompañadas con lo demás suenan a que hay algo sucediendo en ti, nomás no lo quieres reconocer. Es como mucho dolor contenido. Si esos son los síntomas, y los síntomas son estas puertas que nosotros en las que podemos tocar, libremente entrar, abrir, merodear, si no es lo tuyo, pues mira, de perdida tienes información que le puede servir a alguien, ¿no? O sea, no está de más aprender cosas, además de buscarlas para ti, no aplican en tu caso. Oye, pero igual y el paso lo das por el otro, ¿no? Y eso creo que es lo que en el círculo quería yo explicar. O sea, el güey que dice, yo no fui lo suficientemente valiente aunque supe que pude haber dado ese paso, porque sí me pasó y nada más que me dio vergüenza. Darlo implicaba no nada más hacerlo por mí, sino por todos los valientes que lo habían dado antes que yo, pero por todos los que vienen atrás que no se atreven. Entonces, qué emoción de pronto descubrir dentro de nuestros parámetros que ser valiente es atreverse a saber, atreverse a averiguar, atreverse a cuestionárselo, atreverse a entrar y ver, y si es para ti, qué bueno, y si no es para ti, trae gente. Es como muy emocionante. O sea, ese video del proyecto de la prisión, toda la gente lo debería de ver porque es profundamente conmovedor, a un grado prácticamente inexplicable, cómo hay una vulnerabilidad masculina a flor de piel que se puede ver como se exuda por los poros, pero es más fácil hacer como que no la vemos. Es más fácil hacer como que no está, como que no se reconoce, ¿no? Esto de la división de género nos está matando y necesitan oírlo más de una vez, porque el problema no es la violencia de género, el problema es la violencia, punto. Quien la ejerza, silenciosa o ruidosa, pero es como es el dolor que cargamos o la lastimadura o la cicatriz que no queremos ni siquiera, sobre la que no queremos ni siquiera reflexionar, lo que nos hace volvernos el pinche cabrón del aeropuerto. ¿Saben? O sea, ese güey ya se va a llamar el güey del aeropuerto y este podcast podrá explicar qué significa ser el güey del aeropuerto. Pero ese güey necesita ir y tocar esa pinche puerta u otra de cualquier otro síntoma que el güey exhiba, tipo humillar a un niño enfrente de un montón de gente, para que él averigüe qué le está pasando. ¿A qué chingados le tiene miedo ese güey? ¿Qué lo tiene paralizado? ¿Por qué grita con esa ferocidad? ¿Por qué agrede con esa hazaña a una criatura que le llega a la rodilla? O sea, yo creo que de esas cosas que sobre las que necesita uno actuar, pero creo que no hubiera sido muy útil yo en la cárcel tratando de explicarle a alguien por qué ese señor está mal educando a un hijo. Cuando el señor de la cárcel, el del MP, el señor del aeropuerto, el de la seguridad, la mamá del niño y todo el mundo están de acuerdo con el señor. No sé si me explico. Bueno, un poco, ¿no? A mí me pasa igual como diciendo, bueno, cuando tenías un poco de valentía para decir las cosas en el club que frecuentaba mucho mi papá con los amigos jugando a las cartas, que le decíamos adelante de los amigos porque agarrábamos valor con mis hermanos y le decíamos, pero vos nos pegás a nosotros, o sea, vos nos agarrás a golpe en la casa. No, yo nunca les pegué a mis hijos y como que adelante de todos los amigos. Y los amigos decían, bueno, algo habrás hecho. O sea, güey, no mames, o sea, no, tenías desprotegido todos lados. Ya no lo podías decir dos veces porque ahora sí llegabas a la casa y te agarran a putazo otra vez. Así que te ibas midiendo con las palabras y bueno, ya te portabas bien porque sabías que en esa parte de la selva como que era esa forma de criar y no, yo no lo juzgo porque anda a saber qué es lo que le habrá pasado a él. Pero sí estamos en un punto por ejemplo, en mi caso, de cambiar eso y de mejorarlo. Y si hoy lo tengo que contar, lo voy a contar. Y si mañana me salen más cosas a la cabeza, lo voy a volver a decir para ser el que abre la puerta a esos lugares donde mucho tiempo antes no lo podía hacer porque si decías algo, enseguida venían tus amigos y decían, qué putito, como siempre el maricón que anda contando esas cosas como que no era bien visto, ¿no? Así Fíjate que hay un cuate en el video ese que dice que él fue un niño abusado, criado por un otro niño abusado.
Y se refería a su papá, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con que dejen de estar heredando depresión, dejen de estar heredando comportamiento violento por dolor, dejen de estar heredando humillación, de heredar tanto malestar. O sea, es muy increíble cómo queremos un mundo mejor. Toda la gente dice eso en voz alta, queremos un mundo mejor y queremos un pinche mundo mejor y no sé qué. Y en el fondo, el mundo mejor no va a llegar porque tendríamos que parar de ser estas gentes abusivas en seco y reconfigurarnos como gente amorosa, consciente, conectada, introspectiva, autoobservante. Y deberíamos dejar de estar evaluando el comportamiento de los de afuera porque pues por lo visto no es como que nos está sirviendo muy cabrón, ¿no? Las cárceles están llenas de niños abusados y traumatizados. Eso es de lo que están llenas. Y los tenemos ahí encarcelados, los estamos deshumanizando y nadie quiere entender eso. Bueno, esos niños vienen de una casa, vienen de una infancia y se volvieron criminales. O sea, esos cabrones por trauma criminalizaron su conducta. Entonces, pues, ¿qué les sorprendería si el papá del Dani estuviera vivo y el Dani fuera un criminal? Pues diríamos, pues sí, es que este niño abusado era hijo de un niño abusado, porque pues la historia del papá del Dani no nos la sabemos, no se las va a contar a nadie, no está. No sé si me explico, o sea, su infancia debe de haber sido una cosa espantosa, porque se convirtió en ese adulto depresivo, violento, inaccesible, autodestructivo y destructor. Entonces, pues, como que pienso, ¿quién le hubiera podido decir? O sea, a lo mejor el Dani, si hoy su papá estuviera ahí, hubiera, como la última vez que fue a Argentina, sentado a platicar con él de, papá, pero a ver, y tú cuéntame, bueno, y hacer las paces. Por eso, cuando se murió tu papá, pudiste manejarlo con esa tranquilidad, es porque pudiste ir a recuperar esa conversación. Que como les digo, o sea, no se trata de que perdonen a nadie, simplemente se trata de poder entender que hay fórmulas que funcionan más rápido que otras y que al final no tenemos ni tiempo. Entonces, entre menos tiempo invirtamos en odiar y en sentir rencor y resentimiento y poder acercarnos en conversación con el otro, o sea, ver qué le pasó, preguntarle, ¿y a ti qué te pasó? A lo mejor creamos un nuevo formato social, pero miren, mi punto es este. Si en la cárcel está funcionando esa madre a un grado sorprendente, ¿qué nos tiene detenidos a nosotros de andar dando pasos adentro del círculo? Avanzar adentro de él y dar un paso reconociendo públicamente qué nos pasó, ¿no? Eso nos hace gente más cercana y más accesible a otro que esté adolorido y que quiera tocar base y decir, oye, yo quiero platicar porque a mí también esto no me está funcionando. Entonces, a lo mejor no es el podcast más florido de viernes, no es el más entusiasta, no es con el que... Pero a veces es necesario reflexionar acerca de cosas duras, porque siento que en esta ceguera en la que nos movemos y en esta necesidad de no reconocer lo que nos está pasando para ver si se nos olvida o no se da cuenta la gente o yo no me doy cuenta y paso por ahí sin averiguar, sano, pero no voy a sanar. O sea, estadísticamente eso es la fórmula perfecta para el desastre. O sea, esa colisión sí va a suceder. Entonces, yendo en el minuto 48, les mandamos besos. Quien quiera el video, lo busca en YouTube. Se llama The Compassion Prison Project y creo que tiene como un link ahí que tiene que ver con stepping inside the circle o dar un paso dentro del círculo, algo así. Quien tenga dudas extras, pues nomás me escribe, ya sabe que le mando el link inmediatamente. Es un video bien cortito, pero es profundamente conmovedor. O sea, creo que le puede cambiar la vida a quien lo vea repentinamente y sin aviso. Entonces, les mandamos besos desde Prado Norte. Ojalá su fin de semana sea uno de introspección. Dejen a sus hijos en paz, por favor. Dejen de estar violentando criaturas chiquitas. Son ustedes en tamaño, capacidad y ferocidad infinitamente peores de lo que se pueden imaginar. Entonces necesitan parar. Se lo van a agradecer. Esa es la verdad. Si paran, se lo van a agradecer. Entonces, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. Chao, gracias.
Tenemos a Ale aquí de visita, pero no dijo nada en todo el podcast. Hizo bien. Chao.